Buen día con cada uno de ustedes, colegas. Maestra Belinda, buenos días. Maestra Carmen, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, maestro Luis, buenos días. Maestra Elsa Taipe, acabo de ingresar, buenos días, bienvenida a la clase. Buenos días, maestra. Maestro Luis, buenos días. Buenos días, maestra. Bienvenido, maestro, bienvenido, colegas, con todos ustedes. Internet para usar Google Meet. Maestra Belinda, por favor, ¿me podría descifrar lo que está en la pantalla? Computadora sin conexión. ¿Cómo? Maestra Belinda. Maestra, sí, disculpa. ¿Le podría descifrar, maestro, la imagen? Maestra, por favor. Es una clase de una maestra con niños. Bueno, no lo distingo muy bien, estoy en celular. Espere. Maestra Elsa. Sí, maestra. Ante todo, buenos días con todos. Bueno, yo observo un salón de clase. Hay varios niños, una maestra. Me imagino que son niños que están de una lengua originaria. Bueno, no puedo decirlo de dónde, pero son niños de lengua nativa. Igual la maestra está con una vestimenta típica, seguro, de la región o del lugar donde trabaja. Muy bien. Gracias, Sí, maestra Elsa. Maestro Luis, ¿puede complementarlo ahí? A ver, yo observo en esa imagen donde dice perfil del maestro intercultural bilingüe, ¿no? Ya, una maestra que está trabajando en una zona rural, ¿ya? Y la maestra demuestra, ¿no? La vestimenta de acuerdo al ambiente donde trabaja, ¿no? Y los alumnos también, ¿no? Su forma de vestimenta es de acuerdo a su zona donde ellos están. Nada más, maestra. Muy bien, gracias. Lógico, ese es el perfil del maestro intercultural bilingüe, ¿no? Pero solamente eso se puede dar en zona rural o en zona urbana también se podría darse. A ver quién me dice. Colegas. Maestra, en zona urbana es poco probable, porque mayormente ahí existe pues lo que viene a ser la tecnología en avance y los estudiantes tienen todo a su mano puede servir, mientras que en las zonas rurales donde trabajamos quizás muchos maestros es muy distinto la realidad. Y nosotros, ya que todos ustedes están involucrándose a ser docentes, no intercultural bilingüe, sí podríamos desarrollarlo en las zonas urbanas también, ¿no? ¿Por qué? Porque primero empecemos de nosotros, ¿no? Pero muchas instituciones educativas en zonas urbanas primero empiezan en educación inicial y primaria, empiezan ya de repente fuera de contexto, pues, ¿no? Primero empiezan con el inglés, cuando deberíamos de empezar primero con lo nuestro, recuperar lo que estamos perdiendo, ¿no? Si un docente es bien identificado con su cultura,
exacto, esta maestra, por ejemplo, no sabemos que será zona rural, será zona urbana de su comunidad, de su contexto, ¿no? Pero está identificándose con su cultura, ¿no? Con su cultura. Entonces, no solamente nosotros como docentes debemos ser no fuera de este contexto, siempre empezar de nuestro contexto. Entonces, lo que estamos perdiendo de poco a poco, tenemos que hacerlo revivir, pues, ¿no? Entonces, eso es el compromiso de un maestro intercultural bilingüe. Lo que un maestro intercultural bilingüe todo, tiene el amplio conocimiento desde los saberes ancestrales, saber local, ¿no? Y lo relaciona con otras culturas. Ese es el perfil de un maestro intercultural bilingüe, ¿no? Se relaciona, se articula con otras culturas. ¿Qué, ¿Cuál es su cultura que practican? En nuestra cultura, en nuestra comunidad y en otras culturas como lo practican, ¿no? Entonces no solamente ser docente intercultural bilingüe es hablar la lengua originaria, sino que es desde el amplio conocimiento cómo es un docente intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, es lo que yo quería ampliar en este aspecto, colegas. ¿Alguna cosa, alguna pregunta hasta ahí? Maestra Carmen, maestra Belinda, colegas. Maestra, según la imagen, podríamos asegurar que está en un contexto rural, porque podemos apreciar, por decir, el color de piel de los niños, está algo quemadito, como si vivieran en una zona frígida. Exacto. Entonces no podemos decir que podría ser urbano, sino es netamente rural, en una zona altoandina posiblemente. Exacto, gracias maestra. Claro, es una zona amazónica, no es. Amazónicos es de la selva, ¿sí o no? Esta es una zona andina, donde hace mucho frío, ¿no? Entonces, ellos estarán estudiando posiblemente la recuperación de su lengua originaria o serán de repente niños quechuahablantes, la docente también será quechuahablante, ¿no? Es igual en la zona amazónica, por ejemplo, en la selva, ¿no? En su lengua materna de los ashánicas es, pues, ¿no? Lengua ashánica. Entonces, si lo mandan a un docente hispano, no se van a entender estudiantes y docentes, ¿no? Es lo que ha pasado antes con nosotros, por ejemplo, ¿no? Cuando la lengua originaria de su primera lengua del estudiante era quechua hablante y el profesor era hispano. Y ese estudiante no podían hablar, pues, castellano. Y el docente le enseñaba en castellano. Cuando era totalmente, el docente le hubiera enseñado en su lengua materna. De poco a poco recién iba ensartando, articulando el hispano, ¿no? Entonces, algunos, por eso, genera, no los que hablan, dos lenguas, o a los que hablan lengua materna, desde inicio, ellos son motosos, dicen, pero es totalmente falso. Quienes han generado esa motosidad son los docentes cuando lo han forzado, no han respetado su lengua originaria de los estudiantes, prácticamente la han forzado enseñando en castellano, primer, segundo grado, ¿no? Tercer grado.
recién desde hubieran empezado en hispano de poquito a poquito en comunicación, cómo estás, así como nosotros vamos a empezar ahorita esta lengua nuestra quechua, ¿no? De poco a poco. Entonces, es por eso se genera la motosidad de la intransferencia lingüística, ¿no? No hemos tenido la culpa nosotros, sino que lo que han tenido la culpa son los docentes por desconocimiento a ese niño sin respetar su cultura, su lengua originaria, ¿no? Entonces lo han forzado a enseñando en castellano, cuando a ese niño le hubieran enseñado en su lengua originaria, como ahorita se hace, pues, ¿no? En la selva, ¿no? En la selva, una escuela Shaninka, no está prohibido enviar docentes hispanos, ¿no? Por eso a Shaninkas trabajan hasta con 5º año de media por dominar su lengua originaria, a Shaninka. Entonces, es igual, ¿no? A una comunidad andina lo han enviado a un docente hispano, cuando deberían de enviar a un docente bilingüe, ¿no? Por ejemplo, esta docente es en educación inicial. Prácticamente estos niños hablarán pues quechua, pero la docente también está involucrándose ahí, enseñando en su lengua originaria, ¿no? Muy bien, eso es para aclarar, colegas. Ya. ¿Qué dice acá? Vamos a cantar, cantamos canción en quechua, ¿no? Vamos a cantar canción en quechua. Yo les voy a dar el tono, pero esto vamos a practicar también, ¿no? Porque siempre vamos al dar inicio, cada sesión, nosotros vamos a aprender ya canciones, ya sea poesías, ya sea adivinanzas, preguntas, vamos a aprender rituales, las creencias, ¿no? Entonces, para dar inicio a nuestra clase, siempre como motivación vamos a cantar canciones, ¿no? Y ahora vamos a entonar esta canción, ¿ya? Le voy a engrandar. Ya. Esta canción van a cantar entonces con este tono, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? ¿Me escuchan clarito? Ya. Sí, maestra. Muy bien. Chakla mangyan tu dalia waitaya, chakla topin tu dalia waitaya, imatuki mi waitai kuyanki, aikatuki mi sisai kuyanki. Chakla mangyan tu dalia waitaya, chakla topin tu dalia waitaya, imatuki mi waitai kuyanki, aikatuki mi sisai kuyanki. Mayang jalata payay kusunki. Mayang jalata tipsil kusunki. Manalayapis payay kuyapti. Manalayapis tipsil kuyapti. Mayang jalata payay kusunki. Mayang jalata tipsil kusunki. Manalayapis payay kuyapti. Manalayapis tipsil kuyapti. Chakla mangyan tu dalia waitaya, chakla topin tu dalia waitaya, imatuki mi waitai kuyanki, aikatuki mi sisai kuyanki, mayang jalata payay kusunki, mayang jalata tipsil kusunki, mayang jalata payay kusunki, mayang jalata tipsil kusunki. Manalayapis payay kuyapti. Manalayapis tipsil kuyapti. Manalayapis payay kuyapti. Manalayapis tipsil kuyapti. Yula waitaya waita kunki. Iti yaman mi apasayki. Puka waitaya waita kunki. Chuku yaman mi apasayki. Yula waitaya waita kunki. Ipi llaman mi apasayki, puka waitaya waita kunki, chuku llaman mi apasayki. Entonces, con ese tono vamos a aprender ya, colegas,
Ahora, donde dice acá cuti es porque vas a repetir 2 veces. Eso quiere decir, acá le vamos a poner bis, ¿ya? Ese es porque van a repetir 2 veces. Otro bis. Otro acá. Ya está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa canción yo les voy a mandar al enlace que tenemos. Ahí todas las clases yo voy a mandar, entonces ustedes van a revisar y van a practicar. Ahora acá tenemos otro. Imayanshi Aikayanshi. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Sí o no? Watuchikuna, ¿no? Watuchikuna. ¿Qué es Watuchikuna? A ver, ¿quién me podría decir? Adivinanzas, ¿no? Claro, adivinanzas. Muy bien. Eso se llama, entonces, adivinanzas. Ahora, Imayanshi, Aikayanshi. ¿Qué será? ¿Qué será? Dice. Huk mamacha, watashtin, pulin pampakunachu. Imacha kanman, calauso, ¿no? Calabaza, ¿no? Acá he hecho para que lo entiendan en castellano. ¿Qué será? ¿Qué será? Una señora camina por la pampa dando a luz. ¿Qué será? La calabaza, ¿no? Otro. Imayanshi Aikayanshi. Tiru y yaikun. Haipi yalamun la pisha. Imatrakanman fideos, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Entra durito y sale suavecito. ¿Qué será? Fideos cuando echas en la olla, ¿no? ¿Qué les pareció? Hola. ¿Me han escuchado? Sí, maestra. Muy bien. Ahora entonces vamos a presentar nuestro propósito de aprendizaje. La clase para hoy está programado que vamos a aprender la pronunciación del alfabeto quechua y el uso de las reglas ortográficas y puntuación. Primero, antes que nada, nosotros tenemos que aprender eso, ¿no? Y luego formar ya palabras, ¿no? La primera clase que hemos aprendido es ¿ha sido cuál? El alfabeto quechua. El alfabeto quechua. ¿Con cuántas grafías se trabaja en el alfabeto quechua? A ver. Con 23. Muy bien, con 23 grafías se trabaja. Ok. ¿Con cuántas vocales alargadas? 3. ¿Y cuáles son esas 3 vocales alargadas? A, Muy bien. I, ¿Ya? U. Ok. Entonces, en el alfabeto quechua manejamos entonces 3 vocales alargadas. Muy bien. ¿Cuántos semiconsonantes? 2 o 3 semiconsonantes. ¿Nada? A ver quién me dice. 2 semiconsonantes tenemos en quechua, huanca, ¿no? Entonces, nosotros en quechua huanca se trabaja con 23 grafías, 3 vocales alargadas, 2 vocales semiconsonantes, entonces se trabaja. Ya eso hemos conocido en la primera sesión.
¿Ya, colegas? Entonces, ahora vamos a hacer la pronunciación, ¿no? La pronunciación. En la pronunciación en quechua huanca, colegas, se escribe tal como se pronuncia, no se cambia, pero respetando nuestro alfabeto quechua, ¿no? En cambio, en inglés, pues, colegas, la pronunciación es diferente, la escritura es diferente, ¿no? Pero en quechua huanca no, colegas. En quechua huanca se escribe tal como se pronuncia, no cambia. ¿Ya? Entonces, la escritura no cambia. Pero para eso, para yo escribir tal como yo estoy pronunciando, me tengo que saber como el Padre Nuestro, mi alfabeto quechua huanca. Pero si nosotros no sabemos de memoria nuestro alfabeto quechua huanca, no voy a poder escribirlo, colegas. Entonces, el compromiso de ustedes entonces es memorizarse prácticamente nuestro alfabeto quechua. Las 23 grafías, ¿no? Las vocales alargadas y en qué momento vamos a utilizar las semiconsonantes, que son 2, ¿no? Y ahorita vamos a decir en qué momento yo voy a usar las vocales alargadas, en qué momento voy a utilizar las 2 semiconsonantes, ¿no? Entonces, de poco a poco, si nosotros vamos a tener claro, colegas, ¿no? Entonces no vamos a tener de repente ya dificultades en escribir, ¿ya, colegas? Entonces vuelvo a decir, la pronunciación, ¿no? Se escribe entonces tal como se pronuncia en quechua huanca, no cambia, ¿ya, colegas? ¿Alguna pregunta ahí? Por favor. ¿Alguna pregunta ahí? Colegas, la clase de quechua es interactuar, porque si no yo voy a estar hable y ustedes van a entrar en la clase y se van a hacer sus cosas, no van a aprender, no van a entender, colegas, ¿ya? La clase de quechua es interactuar, preguntar sus dudas, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora en la ortografía. En la ortografía, entonces, es el conjunto de reglas que se tiene para su correcta representación gráfica, escritura. Las reglas de puntuación y ortográfica en quechua huanca son los siguientes. Al agregar, después vamos a conocer esta partecita que es el sufijos, ¿no? Al agregar, dice, sufijos de cualquier tipo de una raíz quechua no deberá modificarse ni suprimirse ninguna grafía. No va a modificar ni suprimirse ninguna, entonces, grafía. Aun cuando haya habido asimilación fonética en el uso oral, ¿no? Entonces no va a cambiar, pues, ¿no? No va a cambiar, aunque por más que utilicemos los sufijos. En este caso, colegas, los sufijos se utilizan para agregar conversaciones, preguntas, ¿no? Y vamos a conocer ahora los sufijos a la próxima clase. Para eso yo les estoy haciendo conocer ahora la pronunciación adecuada, las reglas ortográficas y puntuación, para no tener dificultades al escribir, ¿ya? 2. El uso de las letras mayúsculas y minúsculas en quechua seguirán las mismas normas del castellano. Incluso
a, etcétera, ¿no? No cambia, va a seguir. Si voy a escribir con mayúscula o voy a escribir con minúscula, pero eso no cambia, ¿no? Va a ser igual, ¿no? 3. Los textos escritos en quechua utilizarán los signos de puntuación. Todo igualito, no va a cambiar tal como se escribe en castellano. Los textos que vamos a escribir en quechua, entonces los signos de puntuación se va a utilizar tal como estamos utilizando en castellano, no cambia. Y eso entonces están admitidos pues universalmente en las formas escritas de las lenguas originarias. Están admitidos universalmente, o sea, admitidos, están permitidos universalmente, ¿no? En las formas de escritura de las lenguas originarias. Entonces, eso vamos a tener mucha en cuenta. Los signos de interrogación y exclamación se emplearán al inicio y al final de la oración, cuidando de no desnaturalizar la entonación, ¿no? Yo en una oración puedo escribir pues signos de interrogación, exclamación, ¿no? Para hacer oraciones, pero siempre teniendo en cuenta de no desnaturalizar la entonación, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí está claro, colegas? Por favor, preguntas. Está claro, maestra. Muy bien. Si no, Solamente tenemos que seguir, dice, las reglas, como si fuera en castellano, ¿no? Todo lo que... exacto, todas las indicaciones, lo que dice las reglas, voy a seguir, ¿no? Entonces, eso vamos, si nosotros al escribir todo eso voy a tener en cuenta, no voy a tener dificultades, ¿no? Número 4. Acá, en quechua huanca, siempre va a haber palabras de repente que no va a haber en castellano, que en quechua. Entonces voy a hacer préstamos de castellano. Por eso acá estoy haciendo conocer también esto. Sobre préstamos, se acordó aceptar préstamos lingüísticos en el quechua solo en casos en que no existan equivalencias del término prestado y se hayan agotado las posibilidades de rescate y creación de acuerdo a las normas internas de las lenguas. No se aceptan préstamos innecesarios habiendo términos equivalentes. Solamente cuando yo voy a hacer préstamo del castellano, cuando se han agotado. En este caso, en la adivinanza había fideos, ¿ve? Pero en castellano fideo se dice, pero en quechua se dice fideos, ¿no? En este caso solamente voy a hacer préstamos, pues, ¿no? Ahora, ejemplo, radio, no hay radio. Mesa, calamina, lapicero, cuchara, fósforo, ¿no? Estas palabras se utilizan en calidad de préstamos, porque no tienen términos equivalentes en quechua. Calamina no hay. Mesa tampoco, ¿no? A veces mesa en quechua decimos mesa, ¿no? Misa, ¿no? Lapicero, dice, ¿no? Lapicero, ahí. Cuchara. En cuchara no es normal, se dice tanto en castellano, tanto en quechua. Fósforo, también no hay en castellano. Púspuro, dicen algunos, ¿no? Entonces, en estos casos, voy a hacerme préstamos, ¿no? Entonces, en calidad de préstamos. Pero siempre en cuando me voy a dar cuenta, colegas, el préstamo tengo que hacer del castellano cuando ya no existen, cuando ya se agotaron.
Pero yo no puedo hacer préstamos innecesarios, no habiendo, eso sí, no se puede, ¿ya? Los nombres propios de personas, instituciones, ciudades y otros se escriben siguiendo las mismas normas del castellano. Ya, ahorita vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a practicar. Entonces, acá nos está diciendo, colegas, nombres propios, nombre de instituciones, ciudades, entonces se van a escribir siguiendo las mismas normas del castellano, no cambia. Puede cambiar, colegas, cuando nosotros utilizamos de repente los sufijos, los diminutivos, ahí dice, por ejemplo, Elsa, con diminutivo le voy a decir Elsita, Elsacha, voy a decir, ahí sí, solamente se agrega nada más, pero no se quita Elsa, ¿no? Y va a seguir igualito. Las vocales E y O, ¿han visto ustedes en el alfabeto quechua? Esto estoy poniendo con rojito. ¿Han visto en el alfabeto quechua? A ver quién me puede ir a decir. No, maestra. No. Exacto, no hay pues, no hay, no existe eso en el alfabeto quechua. Si no existe, entonces, ¿qué voy a hacer? Se utiliza para las palabras prestadas del castellano al quechua, ¿no? ¿Y cuándo me voy a prestar? Cuando ya no hay, cuando ya se han agotado, pero innecesariamente no me voy a prestar. Cuando ya no hay, ahí sí me voy a prestar las vocales también, la E y O. Lógico, colegas. E y O no hay en el alfabeto quechua. No existe. Como no existe, solamente voy a usarlo entonces al escribir como prestado. Préstame, le voy a decir al castellano. Y recién voy a utilizar cuando ya se han agotado. ¿Está claro, colegas? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Pregunten todas sus dudas, colegas. Colegas, por favor, pregunten. Seguimos avanzando, maestra. Muy bien, entonces seguimos avanzando, ya está claro, ¿no? Ahora sí, vamos a escribir. Ya. Vamos a escribir palabras. Ustedes me van a dictar palabras del alfabeto quechua, que la semana pasada hemos hecho. Ahí vamos a aclarar. Palabras, a ver, ¿qué palabras me pueden dictar? A ver. Formando, a ver, con mayúscula ya. Formando palabras del alfabeto quechua. Vamos a formar palabras con el alfabeto quechua. ¿Ya? Díctenme, colegas, por favor. Talpuy. Ya, talpuy. Ya está. Con la A, a ver, ¿con qué letra está empezado nuestro alfabeto quechua? Con A, ¿verdad? Sí. Ya, con A ver, ya. Por favor, ya. Akash. Colegas, díctenme, por favor. Muy bien. Akash. Ajá. Akash. ¿Qué es Akash, ah? Imami Akash. Castellano, imaninchim Akash. Huy.
Uy, sí, claro, pues, muy bien. Ácar. Ajá. Y con estas palabras que vamos a formar con las, ¿no? Con las palabras del alfabeto quechua y vamos a ya formar algunos textos cortitos, oraciones cortitos, ¿no? Ahora, ¿con qué nos toca? Alfabeto quechua. Después de la A, ¿qué sigue? Ahí con A podemos armar varias palabras. ¿Qué más hay con alfabeto A? Akshu. Muy bien. Akshu. Ahí está, ya le he hecho, ¿ya ves? Akshu. ¿Y mata akshu? Apape, ¿no? Otro que vamos a buscar, a ver, con A, Alwish. con A, Ayu. Elsa, Luzmila, Ayu También puede también, ser muy Ayu. bien. Ajá, Ayu. Ayu es perro, muy bien. Vamos a interactuar, colegas, si no, no vamos a Puede ser aprender, ¿ya? Ayin también. Ajá. Ayin. Ayin mi mata. ¿Qué es esa? Bien. Bueno, ¿sí o no? Bien, bueno o bien también, ¿no? Ah, bueno o bien. Ujú. Seguimos con A. ¿Qué más hay? Luzmila. Anca, misita. ¿Cómo? A ver, repíteme, por favor, Luzmilita. Anca. Ah, ya, Anca, muy bien. Anca. ¿Anca qué es, ah? Gavilán. Cóndor, ¿no? Ya me ganó. Ah, gavilán. No, cóndor, no. Gavilán, Nishan. Cúndur es. En este caso es Anca. Águila. Ujú. Anca es águila. Lo que come a los pollitos, anca, ¿no? Otro. Y Alwish, maestra, Alwish Lulusha, dice. Alwish es arveja, pues. Ajá. Auki. Alwish. Este es arveja. Arveja. Ajá. Aukish también será, pues, ¿sí o no? Claro, anciana. Ajá. Claro. Aukish. Mira, ven. ¿Se dan cuenta cómo estoy escribiendo, sí o no? Anciano o abuelo. ¿Sí o no? Ahora sí. Mira, ¿se dan cuenta cómo estoy escribiendo? Para aclarar, anótense. O sea, ustedes siempre, colegas, deben tener su cuaderno de quechua. Tienen que tener su cuaderno de quechua. ¿Ya? Entonces, todos ahí, lo que yo les indico, ahí van anotando, porque la mente es frágil, ¿no? Colegas, nunca pueden escribir, acá les voy a poner ojo, ojito. Ya, muy bien. Acá ya les he puesto ojo, ojito. No se puede escribir dos vocales juntas. Dos vocales juntas. No puedo escribir. Por ejemplo,
acá. Aukish. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, profesora, porque dice, si no se puede escribir dos vocales juntas, ahí está A y la U juntas. Esto no puedo juntarle dos vocales juntas, no puedo. Entonces, siempre tengo que, por ejemplo, apamuy también acá, apamuy. Así sonaría, ¿sí o no? Esto está mal, pues. Eso yo no puedo escribir así, apamuy. ¿No? Apamuy, entonces es apamuy. ¿Ve? Apamuy. Entonces no puedo escribir dos vocales juntas. Y esto está mal, ¿no? Entonces eso está para aclarar. Le estoy aclarando eso, colegas, ¿ya? Ahora sí, ya hemos hecho con A, pero hay muchas palabras, ¿no? Pero ahora vamos a pasar con... Chachi, una consulta. Estoy tomando nota en ayu. No va la Q en ayu, así para sonar o estoy yo mal. Acá, Ajá, así. no, primero la Ayu. Q y después la U. Así, ¿no? Eso, no, ¿cómo les puedo decir? No está aprobado eso. Pero si ustedes, por eso yo les decía, si ustedes en el examen escrito que viene del ministerio, algunos lo ponen la Q en intermedio, así como están viendo ahorita, alju. Pero en quechua huanca es ayu nada más. Claro, Por eso no suena la Q, es muda, no pues. suena, Ay, es mudo, ayu nada más. Pero si ay, ustedes miran así, lo van a considerarlo, ¿ya? Pero ok. si van ustedes miran en un texto Q, entonces va a sonar como qué, como mudo, no habla, no dice nada. Entonces lo van a poner, no háganlo, no lo van a hacer caso, ¿ya? Ayu, nada más, ¿no? Ahora, si dice, si ustedes en un texto, así, ¿no? Ahí, entonces, nada más, simplemente le voy a leer ayu, nada más. Pero si yo lo voy a hacer caso, esto es más que nada de quechua chanca, lo que están viendo acá, de negrito que estoy haciendo, esto es de quechua chanca. En quechua chanca, ¿cómo se lee esto? Alju, así. Pero nosotros en Huanca no decimos alju, decimos ayu, ¿no? Entonces ahí van a tener mucha en cuenta ustedes, ¿ya, colegas? ¿Está claro esa parte? Sí, ¿no? Sí, maestra. Muy bien. Sí, maestra. Ya, después de la A, ¿qué viene? A ver, ¿quién me dice? La chao. ¿Con apóstol, sin apóstol? Sin retrofleja, cha. Ya. Así, ¿verdad? Con mayúscula le voy a hacer, ¿ya? La máquina no acepta. Acá estoy poniendo apóstol más grande, le voy a hacer esto, ¿ya? Y ya está. Un rojito para que lo diga. Ya está. El apóstol está. Cha. Esto cha va a sonar como... sin apóstol va a sonar cha. Pero con su apóstolcito va a sonar cha. ¿No? Cha. Entonces vamos a hacer con cha. Palabras con cha. A ver. Chuyu. Chuyu. ¿Qué es chuyu? Y mata Chuyu. chuyu. Chuyu será. Con Chuyu. Q. Chuyu. Chuyu. Chuyu es chuyu. Entonces con cha. Con cha nomás. Cuando es Chunca.
el choclo está fresco. Chuyo, chuyo. Chunca, Ujú. sí. Chunca, ahí sí. Chunca, ¿cuánto es? 10. 10. Ajá. Muy bien. Ya está. 10. Otro con cha. Chau. Chaupi. Chaupi, ¿qué es? Medio. Claro, pues medio. Ajá. Medio. Otro. Chaca. Chaca. Puente. Chaca. Ay, eso sí, sin apóstol. Chaca nomás. Eso ahorita vamos a hacer también. Chaca es Puedes puente. Chaca, chacla. chacla, sí. Chacla, ajá. Chacra, ¿no? Chacla. Chacla es chacra, pues. Ya está. Muy bien. Otro. Chulla, chulla. Tuya es sin apóstol ya. Ajá. Una consulta, lo que estamos haciendo entonces es con retrofleja, ¿no? Con apóstol, con cha. Con En cha. el, entiendo. Si es entonces con retrofleja sería chichu. También. Chi. Tu. Claro, pues ve. Chichu. Y ahí sería embarazada. ¿Sí o no? Ujú. Muy bien. ¿Ahora con qué? Ahora que me han dictado ustedes, con cha, ¿ya? Con cha. Ahora vamos a hacer con cha. Le voy a poner grandecito. Concha, ahora sí, Concha, díctenme Concha. Delante, Chulla, chaca. chulla. Ajá, muy bien. Chaca, puente, ¿sí o no? Acá. Chuya. ¿Chuya qué es? Chuya es desigual, ¿sí o no? Desigual. Otro. Concha. Sin apóstol. Con apóstol va a sonar cha. Sin apóstol cha. Chuya. Después. Chapuy. Chapuy. ¿Ve? Chapuy. Mezclar, ¿sí o no? Chapuy. Otro. Chumay. Chumay, ¿qué será? Escurrir. Escurrir. Chumay. ¿Qué más será? Aicha también, pues, ¿sí o no? Aicha. Aicha es carne. Ajá. Con cha, sin apóstola. ¿Ya? Otro, a ver, ¿qué más? Chala, ¿Cómo? Chayua, ¿no? Cuchi, cuchi. Ah, ya. Cuchi, muy bien. Cuchi. Chancho. Ah, ¿qué más? Ahora, ¿qué abecedario más sigue? ¿Qué abecedario más sigue?
A ver, Pie means Chucky, o cómo es. Chucky sí es con apóstol. Eso Chucky iría acá, ya, pe. Acá vamos a hacer eso. Chucky es pie, ¿sí o no? Con apóstol. Chucky es Chucky es el pie. muñeco de vuelta. Uchu. Pie. Pie. Ahora acá. Acá sí. Uchu. Uchu. Ají. ¿Sí o no? Chucky. Ahora Chucky es pie con cha, con apóstol. Chucky. Chucky. ¿Qué cosa es Chucky? Seco, pues. ¿Verdad? Claro, pues seco. Y el chaki de pie, Eso es con apóstol. Acá estoy poniendo, ve, Chucky. Eso sí, con su apóstol va a ir, pues. Cha, porque está sonando cha, pues. Ajá. Chichu también acá hemos puesto ya con su apostolcito. Ve. Entonces, todo con su apóstol va a sonar cha. Sin apóstol suena cha. Acá como estamos haciendo, chaki. ¿No? Así. ¿Ya? Ahora, ¿qué sigue después de la cha en el alfabeto? La H. Ajá, muy bien. H. Ahora con H. Más jatunta que te lo las. A la H, eso quería llegar. A la H, colegas, ¿no? Acá. Ya está. A la H le reemplaza, a la J le reemplaza la H. En quechua no se escribe con J, por eso no hay J en nuestro alfabeto quechua, ¿sí o no? No hay P, ¿no? Entonces, con J no se escribe. Lo que va a sonar como J, voy a escribir con H. Por ejemplo, Hatun. Hatun es grande. Jala también, cita. Ahorita. Acá le voy a poner de negrito esto. Ahí está. Ahora sí. Hatun es grande. Jala es maíz, ¿no? Maíz. Jala es maíz. ¿Ve? Pero mira, cuando yo hablo, suena pues jala, como se estaría escribiendo con J, pero como en mi abecedario quechua no hay J, entonces le estoy reemplazando con ¿qué? Con H, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más habrá con H? Hiuya. ¿Cómo? Hiuya. Hiuya. ¿Qué es Hiuya? Gaviota. Ajá, muy bien. Hiuya. Ahí está. Ese es gaviota. Jaime Jaime. Hamuy. Hamuy. Eso ya es otro, shamuy. Shamuy ya es, ahí está otro, ya, eso ya está en nuestro alfabeto quechua, está. Shamuy, ese es ya con, ¿no? Ahorita estamos haciendo con la H. Hamuy no es, shamuy es, ¿ya? Hamuy es en chanca. Hiljai. Hiljai, ahí está. Hiljai. Escribir. ¿Ve? Hiljai, escribir. Muy bien. ¿Qué más habrá? Todo lo que suena en quechua como J, entonces eso me van a dictar, pues. Monedas, mis. ¿Cómo? Moneda, ¿cómo se dice? O dinero en quechua. Dinero. Eso sí es Illay. Illay. Ay, Illay, ay, con I nada más. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué más sería? Después de la H, ¿qué hay? Ahora, eso ya lo tienen claro, ¿sí o no? Cuando suena
cuando nosotros hablamos, colegas, cuando suena como J, voy a escribir ¿con qué? Con H. Con Sí. H. Con H, muy bien, está claro. Ahora, después de la H, ¿qué sigue? La I. La I. ¿Y solito, sí o no? Sí. Ajá, y solito, muy bien. Y solito, jatúntalo lasha. Ahora sí. Acá sería Iyay. Ay, sí, pe. Illay. Ay, sí, pe. Illay es plata, pues. Illay zapa. Platuro. Mucha plata. Ajá. ¿Qué más La habría con I? Inti. Sol. Sol. Inchu. Ajá. Incho. Ajá. Colibrí. Ese es el picaflores, pe. Alpica, claro, colibrí. Claro. Inchu. Ajá. Picaflor. Claro, pincho. ¿Qué más habrá? Vamos a buscar a ver. Ima. ¿Qué, no? Ima. ¿Qué es? Ajá. Ahí, ¿qué es? ¿No? ¿Qué? Nada más. ¿No? ¿Qué? Ima. Fíjate yo. Ishpay. Ishpay también, pe. Ishpay. Orinar. O miccionar también, pe, ¿sí o no? Claro. Miccionar, ¿sí o no? El número 2, Miss. Ishkai, claro, pues muy bien. Ya ves, ya está saliendo palabras, chicas. Chicos y chicas. Ishkai. Claro, Ishkai. 2. Otro, ¿qué más habrá? No hay ya. Ahora otro, después de la I, ¿qué sigue? Vocal alargada. I. Ah, ya, I. Muy bien. Acá vocal alargada. Ahí sí se van a notarse ustedes. Vocal alargada. Acá para que tengan en cuenta. Les voy a poner acá ya. Tener en cuenta. Esto tiene vocal alargada, entonces 2 puntos voy a hacer. Tener en cuenta. Entonces, la vocal alargada se usa en quechua para dar tonalidad al hablar y al, más que nada acá, al pronunciar, ¿ya? Pronunciar, ya está. Y al escribir. Muy bien. Y luego, al escribir voy a hacer para generar preguntas. Preguntas. ¿Está claro? Ya no van a lograr. Ya está. Ya. Entonces, acá voy a hacer yo vocal alargada. Voy a utilizar entonces en quechua para dar tonalidad al pronunciar y al escribir para generar preguntas. Por ejemplo, acá mejor lo hago en el otro, ¿ya? Acá, ejemplo. Muy bien, esto lo voy a convertir en rojito.
Ya está. A ver, generemos preguntas con las vocales alargadas, entonces vamos a hacer, por ejemplo, Mai Pimi Shai Monkey. ¿Se dan cuenta? Un poquito más grande le voy a agrandar esto para que miren, ¿ya? Mai Pimi Shai Monkey. Como en las reglas de quechua me dice todo, voy a utilizar para hacer preguntas todo igualito como en castellano. Estoy poniendo signo de preguntas, ¿no? Maipi mi shaimunki. ¿Dónde está la vocal alargada? Al final. Ok. Cuando ustedes van a utilizar la vocal alargada, lo van a poner al final, no van a poner al inicio, al final, al terminar la pregunta. Maipimi Shaimunki, ¿qué es esa? ¿Qué quiero decir acá? ¿De dónde vienes? De, ahí estoy utilizando, ¿de dónde vienes? Maipimi Shaimunki, pero es que mira, ve, colegas, nuestra quechua es algo dulce, algo rico. Cuando nosotros hablamos, entonces le estoy preguntando con cariño. Pero si yo digo, ¿cómo suena? A ver, ¿quién me puede? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Como molesta. Exacto, pues. Por eso nuestra quechua es algo dulce, algo rico, como molesta. Y yo si yo le digo, por ejemplo, a Luzmila, me dirá, ¿qué tiene la Ya, profesora? Huancayo, Pimi Shamu. Ajá, muy bien. Entonces, pero algo molesta te estoy preguntando, ¿sí o no, Luzmila? Luzmila? No, no está bien preguntado. Pero si yo mi quechua es algo dulce, algo bonito, tengo que preguntarle, Luzmila, ¿ve? Ahí sí suena bonito. Entonces, para esas cosas, voy a utilizar las vocales alargadas. Tenemos tres, pues, A, I, U. Entonces, para esas cosas voy a utilizar yo mis vocales alargadas. ¿Está claro ahí? Y mami, shutiki, ¿ve? Y mami shutiki, estoy preguntando, ¿sí o no? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas? De Imami Shutiki, ¿cómo te llamas? Ya está. Mira, ve, Imami Shutiki, Imami Shutiki. Ay, no, pues no está bien. Molesta porque me va a preguntar, algo incómodo, ¿no? Entonces, para esas cosas voy a utilizar entonces la vocal alargada. También yo puedo utilizar, por ejemplo, la vaca, en castellano, come pasto. Estoy diciendo, la vaca come pasto. Ah, la vaca. ¿Son artículos? La. Artículos, ¿sí Sí, o no? es artículo. Exacto. Entonces, ahí también cuando es artículo voy a decir esto, ¿no? Huaca, ¿no? Huaca, de huaca, Iguata, Mikun, de huaca, Iguata, Mikun. Para esas cosas también estoy utilizando las vocales alargadas. Si yo digo acá, huaca, Iguata, Miku, no suena bien, ¿no?
Waka, Iwata, Niku. Ay, PD. Para esas cosas también, para eso voy a utilizar las vocales alargadas. ¿Hasta ahí está claro? Pregunten, Edith. ¿Quién más está? Acá hay 10 participantes. Sí, Miss. Muy bien. Está claro, ¿no? ¿Verdad? Auya, chachi. Ya, állenme. Ahora, después de la vocal A alargada, ¿qué más? O de la I alargada, ¿qué más sigue? La U alargada. Muy bien. U alargada. Igualito. La U alargada también voy a utilizar cuando es necesario y para dar tonalidad, ¿no? La A alargada también para dar tonalidad. La I alargada también para lo que hemos hecho, ¿no? Para dar tonalidad. ¿Ve? Vocal alargadas, esas 3 vocales generalmente voy a utilizar para dar tonalidad. Puedo utilizarlo así, formar oraciones, textos, formar preguntas. Para diferentes cosas voy a utilizar solo cuando es necesario. Voy a utilizar las vocales alargadas. ¿Ya, colegas? Allí Chumanacho. Allí en mi chachi. Allí. Kanan imami haipi lin. Imam atin. Después, ¿qué más sigue? De las vocales alargadas. Ya, eso ya está claro. Después, ¿qué más sigue? La K. K, muy bien. K. Aló. Esto es Arlebesia. Ya está. Esta partecita, colegas, C no hay en nuestro alfabeto quechua. ¿Sí o no? No hay, manan cancho. Manan cancho. Entonces, si no hay, entonces esto va a sonar como con K estamos reemplazando. ¿Qué palabras? Causai. Causai. ¿Ve? ¿Causai qué es? Vivir. Claro, pues vivir. Muy bien, Sulpay. Capish. Vivir. Exacto, muy bien. Y mátalo, Lalo. Capish. Capish es Cabra. cabra. Cabra, muy bien. Otro. Cuyush. Maqui. Cuyush, muy bien. Cuyush es Perdiz. perdiz. Ajá, mijay. Ajá. Maki. Maki. Puede ser también no al inicio, sino intermedio o al final. Exacto, pues claro, pues Maki. Claro, intermedio, la cosa con ki, ¿no? Okay, Maki, mano. Puca. También, muy bien. Puca. Puca es rojo. Muy bien. Otro. Tuki. Cunca también. Ajá, Tuki. Muy bien. Tuki es bonito. Acá vamos a hacer ahora. Cunca. Taqui. Cuello.
Aquí. Taki. Ah, muy bien. Cantar, ¿no? Taki. Taki es Cantar. 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 Claro. ¿Qué más había? ¿Qué más hay? Ya no hay, ¿no? Y vamos a tener mucho en cuenta entonces cuando suena como C, como en mi alfabeto quechua no existe la C, le voy a reemplazar con K, ¿verdad? Porque en mi alfabeto quechua no hay pues C, entonces le voy a reemplazar con K. ¿Ya, colegas? ¿Alguien chumanacho ahí? Alguien. ¿Alguien? Oh? Ya está. Ya, ahora sí. Después de K, ¿qué sigue? Después de K, ¿qué sigue? Vamos, chicos. L. La. ¿Cómo? L. La. Ah, L. Muy bien. Pero en L. el quechua se dice la, ¿verdad? Sí, se dice la chajala. Porque no hay, pues, la E, no hay en nuestra, no hay, pues, en nuestra quechua, ¿no? Entonces, la. Entonces, por ejemplo, ¿qué más diríamos acá con L? Lachkai. La, La M. La la, M también es ma, ¿verdad? ah, la M sí no cambia. No cambia. No cambia, la M normal. Lichkai será. No Lichkai es burilar, no es burilar, eso que hacen des, el burilado. lachkai, lachkai. Lachkai también se dice para escribir, o estoy mal, son sinónimos. No, lachkai es ¿cómo se llama? Arañar. Lichkai despierta. Luntu. Ah, luntu. Allí en Mijay luntu. A ver, Huevo. arañar entonces, ¿no? Ah, ahorita voy a hacer eso, ¿ya? Un poquito más pequeñas las letras lo voy a hacer. Ya está. Ah, lachkai. Lachkai es arañar. Arañar. Lichkai, Lichkai, acá está. Despierta. despierta. Likai entonces. Likai. Ah, mira. Mirar, ¿sí o no? Lili. Muy Ay, bien. también. Lingli. Oído, oreja. Lingli. ¿Qué más? Limay, Lanticama. limay. Ah, Limay también tenemos, pe. Limay, allí en mi. Limay es hablar. Ah, Limay, limamuy, ¿no? Otro, Lanticama. Lanti. Lanti, también, ¿sí o no? Lan- Lanti es comprar. Ujú. Antico, entonces vender, ¿no? Lanticuy. Lanticuy. Lanticuy, vende. Vender. Ajá, vender. Ay, ¿qué estoy haciendo? Lanticuy, vender. Ajá. Ahora, porque lantimay, compra, ve, cambia, ve. Lantimay, cómprame es, pues, ¿no? También podemos tener al final, al medio también la L, ¿no?
Lima, ya está, ya, muy bien. Después de la L, ¿qué más sigue? Doble L. Ok, doble L. Ella, ¿no? Así, ¿no? Ya está. Doble L. A ver, con doble L. L. Yumi. Mazamorra, ¿no? Yumi. Yumi. Yuya. Yuya. Ah, Yuya. Ima Yuya. Para. ¿Sí o no? Yuyu. Llama, ya, llama. Llama ya es prestamista, ¿sí o no? Llama, llama nomás ya. No hay, pe. Yuyu. Tierno, ¿no? Ajá. Calabaza tierno. Allá, Ya calabaza tierno. Ajá, lo que utilizan para sopa. Yuyu. Ah, chuyu. Ya, la gorra. Choclo. Choclo. Ah, ya. Chuyu es choclo. ¿No? Chupay. Succionar. ¿No? ¿Qué más habrá? Ah, esto no, pe, esto ya no, ya. Chuya. Chuya, sí, delante hemos hecho. Chuya. Chuya es desigual. Ya está, chuya. Si yo digo chuya lingli, ¿qué le estoy diciendo? Oreja desigual. Oreja desigual. Claro, pues. Ajá. Después de la L, ¿qué más sigue? AM. M, ¿no? Sí, la M. M sí es normal, ¿no? Mamay es mamá. Mamá, ¿no? Mikuy. Mikuy también, ¿no? Muy bien. Mikuy. Comer. Comer. Ya, claro. Mishi. Mishi es gato. Michi. Michi es igual, ¿no? Ajá. Para pastar. ¿Cómo? No es Michi. Michi. No, Michi, gato, ¿no? Ah. Pero para pastar el ganado no es Michi. Ah, Michi es pastear ya, ¿no? Claro, Michi. Michi gato. Michi. Ahí. Es pastear. Pastear, ¿no? Ajá, pastear. ¿Qué más? Con M. Acá también había uno. ¿Cuál? Acá. Acá falta caballo.
Caballo. Caballo es caballo, ¿sí o no? Claro. ¿Ve? Nos hemos olvidado eso, ¿ve? Ya está. Michi, pastear. ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Michi, Mashi, Maki. 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 Muki. Mano. ¿Qué más hay acá? A ver. Muki, ¿qué es? Dime, Muki. Munay. Muna y querer. Ajá, Munay. Querer. Si yo le digo Munay, ¿qué? Munaiki, te quiero. Ajá. Munaiki. Claro, te quiero. Claro. Te quiero. Ahora sí, después de M, ¿qué es? ¿Ah? La N. N, ¿no? Sí. Muy bien. N. N. Ya está con N ahora. Nuna. Ah, muy bien. Nuna. Nuna. Nuna, ¿qué es? Gente o Persona personas. también, ¿no? Ajá. Ya está. ¿Qué No sé nada. más? Ya no sé nada, no me acuerdo. Nona. Nona, ¿qué más hay? Ane, nuni. Muchos nos van a salir según que vamos formando textos cortos, ¿no? No, ya nos van a salir varios, ¿no? Nina. Nina. Ajá, Nina. Candela. Candela. Ah, Candela. Ah. A ver, ahora. Nispay, ¿qué es, profesor? Nispay. Nispay es en Chanca. Nimay será. Nimay es su reemplazo en Huanca. Nimay, dime. Dime, Nimay, dime. En Chanca, Nispay es dime, ¿no? Ninshi. Ninshi. ¿No? Ninshi, el cuento, ¿no? Ninshi, dice así. Dice así, ¿no? Después de la N, ¿qué sigue? Ñ. Ñ. ¿Cómo? La ñ. La ñ, muy bien, la ñ. La ñ. Con la ñ, ñañay. Ñawi. Ñañay. Hermana. Hermana o prima. Ñañay. Ñawi. Claro, peñawi. Es ojo. Claro. ¿Qué más? Ñuño. Ñuño. Ñuño zapa. Ñuño. Seno. Ahora otro. Ñawinchay. Ajá, ñawinchay. Claro. Leer. Ñawinchay, leer. Ajá.
ñami. Ñami, mira, ve, ¿qué estoy utilizando ahí? La boca alargada. Vocal alargada. Ñami, ya está. Si yo digo, ñami mikui, ya está la comida, ¿sí o no? Ahora otro. ¿Qué más habrá? Ahora después de la ñ, ¿qué sigue? A P. T. 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 Con P, ¿qué palabras vamos a formar? A ver. Puñuy. 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 Allí en mi mamá. Dormir. Puca. Ajá. Puca. Puca. Rojo. Muy bien. Pimi. Pimi. De Pimi. Pimi. ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí, ¿no? Pimi. ¿Quién será? ¿No? Pugliay. Pucllay. Allí en mi jugar. Jugar. Una Pucllay. consulta. Sí. Pucllay es jugar y cuando hablamos de... iba a decir otro. Tiene Outside. sinónimos, ¿no? Outside. Claro. También es Pucllay jugar. no es chanca, profesora. ¿Ah? El Pucllay no es chanca. No, Y en Pucllay, Huanca es Pucllay, outside. outside. Pucllay también es en Huanca, pero generalmente nosotros utilizamos outside. Algunos lo entienden por Pucllay también. Jugar. Pucllay, Pucllashun dicen algunos, pero algunos dicen, pero depende también donde la zona que estás, pe. En la zona de Junín, en Cerro de Pasco, Pucllay es jugar, ya ellos lo entienden, pero en la zona centro de Huancayo, toda esa zona, outside es jugar. Ajá. Son dialectos. ¿Ya? Pilpintu. Pilpintuy. Mariposa, ¿no? Pilpintuy, claro. Mariposa, pilpintuy. Claro, pues. Mariposa. Ajá. Ahora, después de la pi, P. La Q. Ya está. Ahora sí, esto sí, ya lo tenemos claro. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Sí o no? Q. Es muda, es muda. Claro. Entonces, es muda. Pero cuando sea necesario, lo vamos a leer. Cuando sea necesario, lo vamos a leer como muda. ¿Ya? No se van a olvidarse eso. Como muda. Ok. Por ejemplo, decir, sinja, ¿no?
Nosotros decimos sia, nariz, pero algunos escriben sin ay, ¿sí o no? Sinja. Ah. Igual suena nariz, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros decimos sia, pero en la zona de donde que le dicen Junín, en Cerro de Pasco, dicen sinja, ¿no? Entonces, ahí, pero nosotros tenemos que leerlo como muda, pues. Y si es necesario, lo ponemos así como estoy poniendo también, Y el ¿no? anchis o hanchis, Nosotros decimos antish, antish, con su apóstol, ti, 7. Pero algunos dicen acá, ¿no? Tish, ¿no? Antish dicen, 7, ¿no? Como les vuelvo a decir, son dialectos, pues, ¿no? Esta partecita. ¿Ya? Antish. Ahora, a ver, ¿cuántos hemos hecho? Bastantes palabras hemos hecho. A la próxima clase vamos a completar. Ahora acá ustedes, colegas, ¿qué van a hacer? Yatrachima sikuna. Yatrachima sikuna. Hiljapa kunki. Entonces, con las palabras que hemos hecho, ¿no? Con las palabras que hemos escrito, van a formar oraciones cortas. ¿Ya? Oraciones cortas, mamá y cortas para el día sábado. ¿Ya, colegas? Luego vamos a exponer. Y socializamos. Ya, colegas, por favor, eso van a hacer, ¿ya? ¿Alguien chumanacho? Allí, ya chachi. Alguien. Con cada palabra vamos a armar oraciones, ¿no? Ajá, vamos a armar oraciones con cada palabra que hemos hecho, ¿ya? Dentro de esos, pues les puede salir también otras palabras también, ¿no? Entonces, vamos a exponer y acá conmigo socializamos, ¿ya? Auya chachi. ¿Alguien miau? Auya chachi. Ya está. Sulpa y Atrachimasicuna. Gracias, colegas. Vayan con Dios. Abrazo a cada uno de ustedes. Hasta el día sábado. ¿Ya? Sulpaya chachi. Tinkunan chikama ya chachi. Tinkunan chikama. Hamaya. Tinkunan chikama. Gracias, Sulpay. Sulpaya chachi.